El último panel de la semana, de lujo. Estamos muy orgullosos de la presencia de invitados más cercanos y otros internacionales que nos permiten pensar, especialmente en este caso, pensar profundamente. Pensar temas complejos, temas dinámicos, cambiantes, como todos los temas vinculados a la tecnología, la innovación y la educación, y tomar esa distancia de lecturas, de viajes, de mirar con los ojos bien abiertos qué está pasando, qué es de verdad, qué es puras estrellas de colores, y cómo pensar el presente y mirar el futuro. Así que este es un poco el panel final. Tenemos la presencia de Tai Godard, de Cristóbal Cobo, Alejandro Piscitelli, Pablo Doberti, expertos en estos temas, hacedores y pensadores. Así que disfrútenlo mucho. Los dejo con Alejandro Topoulos, que es nuestro experto de la casa en los temas de tecnología y educación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Axel. Es un placer representar esta mesa tan reputada y además me siento súper cómodo porque muchas veces uno en esta prédica tecnoescolar o tecnoeducativa se siente un poco solo. Hoy tengo la prueba de que no estoy loco, ¿no? Y acá varios exponentes. Voy a hacer una breve presentación, no va a ser muy formal, de cada uno de ellos, y luego voy a leer las preguntas que originan el tema de esta mesa. El tema de la conferencia es el algoritmo educativo y se pregunta ¿quiénes diseñarán los nuevos mundos del aprendizaje? Voy a hacer la presentación por orden de las intervenciones. Primero, Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo yo lo conocí por una charla TED que se hizo viral, ¿no? El aprendizaje invisible era. Y luego me enteré que era más que una charla TED, ¿no? Bueno, él se doctoró en Oxford y actualmente es el director del Centro de Estudios de la Fundación Ceibal, ¿no? Que es un área del proyecto Ceibal que se dedica a investigación. Y bueno, entre otras intervenciones, digamos, fue profesor de Flaxo, México. Pero bueno, es uno de los que está en el debate hoy sobre los temas de educación y tecnología. Luego, Pablo Doberti. Pablo Doberti es, digamos, especialista y emprendedor de la educación. Es director general de UNOI, que es un movimiento, ¿no? Es un movimiento, digamos, en donde están involucrados 800 centros educativos y más de 500.000 de personas de varios países de Latinoamérica. Actualmente vive en San Paulo y, lo que más me llamó la atención, tiene 6 hijos. Yo tengo 3 y te admiro, Pablo. Bueno, Alejandro Piscitelli. ¿Qué decir de Alejandro Piscitelli? Yo fui becario de él en la UBA, y bueno, es un referente, es un anticipador, bueno, filósofo. Entre otras cosas, fue uno de los que introdujo estos temas en la Argentina y bueno, hoy por hoy sigue dando batalla a estas líderes de introducir tecnología en la educación y ha, digamos, desarrollado varios proyectos que hoy son, por ejemplo, material para las tesis de maestría, ¿no? De nuestra casa. Finalmente, Tai Godard. Tai es un visionario de la educación del Reino Unido, es director y cofundador de Education Foundation, chair de EdTech UK, que es un acelerador, ¿no? Del cambio educativo. Y bueno, entre otras cosas fue asesor del Department of Education.
Bueno, las preguntas. Estas preguntas que hemos formulado refieren, como dijimos, a los algoritmos educativos. La pregunta es, ¿se pueden crear algoritmos educativos? ¿Qué está pasando hoy con el algoritmo educativo? ¿Quiénes son los que diseñan estos algoritmos? ¿Quiénes deberían ser los que diseñan la educación del futuro en relación a estos algoritmos? ¿Cómo serán las ciudades educativas digitales que se están creando ahora mismo? ¿Y qué rol debería tener el Estado? Con estas preguntas, acá los ponentes. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por la invitación. Quiero decir que más cerca, que me han tratado muy bien esta semana aquí, ya me senté en casa. Y quiero también agradecer a Axel por convocar a discutir sobre este tema que creo que no se discute suficiente en la región, en otras partes tampoco, y que es un tema súper importante. Es un tema de un presente que está a punto de cambiar. Hoy día en la mañana me tocó participar en Virtual Educa y decir que el algoritmo está la inteligencia artificial está en la puerta de la escuela de América Latina. La de China ya entró a la escuela y está haciendo de las suyas. Entonces me parece que es importante que veamos las oportunidades y los costos que hay detrás. Mis estudiantes del seminario deben estar un poco cansados de eso, pero lo que me propuse hoy día es presentar algunos de los, lo que en inglés se llama el side effect, ¿no? ¿Qué pasa cuando damos estos protagonismos a los algoritmos y qué costos asumimos? Esto tiene que ver con educación, pero también tiene que ver con cualquier otro ámbito de la sociedad que usa las tecnologías de manera intensiva. Y esta metáfora visual, que a lo mejor puede parecer un poco raro, más de una charla de agronomía o de agricultura, me parece que es un poco el riesgo que tienen los algoritmos en la educación. El quitar las manzanas malas para solamente quedarnos con las buenas. Ahora, una definición sencilla, amigable de algoritmo podría ser una secuencia de instrucciones finitas que puede llevarnos a resolver un problema determinado. Este problema puede resolverse a través de un sistema computacional o no. Una definición genérica. Ahora, desde una mirada un poco más abstracta, podemos decir que un algoritmo es una interfaz, utilizando la metáfora de nuestro amigo Scolari, entre la realidad y la cognición. O sea, está nuestra manera de entender la realidad, está la realidad en sí, y hay una interfaz que es el algoritmo. A través de ese algoritmo interpretamos la realidad, jerarquizamos unas cosas sobre otras, priorizamos algunas e ignoramos otras. Las invisibilizamos totalmente. Cuando le preguntamos a Google Maps cómo es del punto A al punto B, muy probablemente, si confiamos en lo que nos diga la herramienta, vamos a ignorar cualquier otra opción, a menos que haya un corte de tránsito, ¿no? Y entonces, les voy a pedir que hagamos un ejercicio mental. Que pensemos hoy en cuántas decisiones tomamos durante el día de hoy. Piensen, desde que despertaron en la mañana y agarraron el teléfono antes de salir de la cama, hasta ahora, ¿cuántas decisiones hemos tomado? Es un volumen que es cansador incluso hacer el ejercicio mental de regreso, ¿no? De qué proponernos, de qué comer, de cómo hablar con las personas que queremos, de qué dirección tomar en el transporte, etc. Una enorme cantidad de micro decisiones que quedan invisibilizadas. Ahora, una pregunta que yo quisiera complementar con eso, voy a hacerles varias preguntas, es ¿cuántas decisiones nosotros tomamos con toda la información necesaria? Porque tomamos muchas decisiones, pero muchas de esas decisiones no son con toda la información necesaria, sino que son solamente con la información disponible. No tenemos la información de todas las calles de Google, de la ciudad, solamente utilizamos lo que nos sugiere Google Maps y transitamos por ahí. Y cuando digo Google Maps, evidentemente puedo pensar en muchas otras herramientas. Y entonces, cuando ya subimos que tomamos decisiones con la información disponible, podríamos preguntarnos cuántas de las decisiones que nosotros tomamos fueron influidas o ayudadas por un algoritmo. Si tomamos un taxi o un Uber, o buscamos un novio en Tinder, o elegimos qué noticias escoger, o priorizamos una información sobre otra,
¿cuántas de esas decisiones fueron mediadas o editadas por un algoritmo? El número también me parece que es gigante. Estos pequeños iconos son parte de nuestra familia cognitiva diaria, ¿no? Es decir, estos pequeños agentes invisibles tienen una enorme microinfluencia en el día a día, y si lo pensamos durante la semana y a lo largo del mes, tienen un impacto gigantesco en las decisiones que tomamos. En microdecisiones, si ustedes quieren, pero en gran escala no son pocas. Ahora, una buena cantidad de las decisiones que tomamos, si es que no todas, lo hacemos con información insuficiente. Y eso lo hacemos cuando cambiamos a dólares, cuando decidimos a qué país ir, sin tener todos los detalles de las condiciones climáticas o las condiciones políticas. Es una parte de la realidad. Pero la pregunta que yo me quisiera hacer de seguido a esto es: ¿a qué costo vivimos sin tener la información perfecta? Vivimos en un mundo desbordado de información, pero eso no significa que la información que tenemos es la perfecta. Es usualmente una gran cantidad de información de orden imperfecto. Es decir, una suerte como de información fast food, la que tengo a mano rápido, y muchas veces, diría yo, no estamos dispuestos a pagar por esa información. Es preferible una información rápida y a mano que una información de alta calidad que yo tenga que hacer algún tipo de transacción. Es decir, optamos por, a pesar de todo, decidir sin tener toda la información. Y esto aplica a cualquier rango de la vida. Relaciones sociales, inversiones, qué hacer. Tomamos la decisión de qué hacer con nuestra vida profesional a los 18 años, no tenemos ningún capital de información importante, ¿no? Entonces esto genera un fenómeno en nuestra vida. Genera un fenómeno que en inglés se llama giggle. ¿Saben lo que es? Garbage in, garbage out. Es decir, si tenemos información pobre, muchas veces los outputs de nuestras decisiones son pobres porque tenemos información incompleta. La clave está en ver quiénes pueden tener información o nos pueden ayudar a los procesos de curación para tener la información fundamental. Y entonces, volviendo al tema de los algoritmos, ¿cuántas decisiones nosotros transferimos a estos asistentes personales? Piénsenlo. ¿Cómo organizamos el día en base al calendario, el transporte en base a la información que tenemos en los mapas, cuando vamos a una ciudad que no conocemos, los restaurantes que nos pueden sugerir alguna app, o qué video ver en base a lo que propone el algoritmo de Netflix? En fin. Ahora, asumimos que esa mediación con la realidad está filtrada por estos algoritmos. Entonces, yo me quisiera preguntar además, ¿cuánto de los agentes personales, estas pequeñitas herramientas que llevamos en el bolsillo, que utilizamos, son servicios con los que tenemos un acuerdo comercial consciente? Para mí un acuerdo comercial consciente no es el aceptar alguna vez en la vida los términos y condiciones de no me acuerdo qué, sino un acuerdo comercial consciente, algo que yo sé cuáles son las reglas del juego. Les voy a echar una mano. Un acuerdo comercial consciente puede ser, por ejemplo, cuando yo decidí activar Netflix y pagar X cantidad de dólares a principio de mes, o Spotify. Eso no se me olvida porque lo tengo que pagar, ¿no? Los otros no me acuerdo porque en verdad lo hice alguna vez y yo cedí. Y entonces, demos vuelta a la pregunta. ¿Cuántos de los agentes personales que utilizamos son servicios con los que no tenemos un acuerdo comercial consciente? Yo diría la inmensa mayoría. No sé si recuerdan cuando la Unión Europea en mayo cambió la normativa de protección de datos, el acrónimo es GPDR, y ustedes y muchos de nosotros empezamos a recibir actualizaciones de los servicios en línea indicándonos la cantidad de lugares donde habíamos vendido nuestra alma pero que ni nos acordábamos. Y entonces estos señores, para protegerse, cambian las reglas del juego. Entonces cedemos nuestros datos sin saber cómo son utilizados, ni bajo qué criterios son manipulados, vendidos, comercializados. Entonces esto evidentemente genera una suerte como de asimetría. Y digo suerte, pero en verdad es una asimetría pura y dura, ¿no? Y esta asimetría genera daños colaterales, side effects. Y yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en una era de la sobreinformación es que en entornos de sobreabundancia de información estamos decidiendo no decidir y que otro decida por nosotros. ¿A qué calle tomar? ¿Qué relación construir? ¿Qué información recoger del buscador? Y yo diría que esto no está tan lejos de la educación. Es decir, muchas veces utilizamos los softwares con los ajustes predeterminados de fábrica, ¿no? Por defecto. Porque en verdad podría yo cambiar los settings, pero no tengo tiempo. Así que espero que estén bien hechos porque la verdad yo lo opto. Y esa práctica la repetimos de manera permanente y regular cuando instalamos
una y otra vez estas pequeñitas máquinas. Entonces, utilizamos un montón de dispositivos que son esta interfaz que manipulan con un sesgo comercial o de otro fin, de otro término, con un interés específico que no necesariamente va en nuestro beneficio. Quizás no va en nuestro perjuicio, pero no necesariamente va en nuestro beneficio. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo menos mi lectura es que esto genera no solamente una situación de asimetría, sino que genera una suerte como de nueva jerarquía social, lo que algunos llaman un feudalismo digital, donde unos pocos producen el código, administran los datos, comercializan los datos, establecen normativas sobre eso, y una enorme cantidad de usuarios estamos ahí decidiendo no decidir, aceptando los términos y condiciones, donando nuestra vida privada, la de nuestras familias, porque también entran los directorios telefónicos para que nuestras abuelas, aunque no estén en Facebook, igual sus datos se transaccionan, y entonces hay una situación de asimetría. ¿Y por qué vasallos? Porque, bueno, la plusvalía la beneficia el señor feudal y no el vasallo, ¿no? Entonces esta asimetría ocurre casi en todo orden de cosas. Y yo diría que la educación está absolutamente en el centro de esta discusión. No solamente porque tenemos que pensar en cómo preparar a una ciudadanía que está en una situación de mayor vulnerabilidad, sino porque esta asimetría no es solamente económica y tecnológica, sino que está claramente entre un grupo muy pequeño de empresas, que tiene un grupo muy pequeño de empleados, porque se suman, Google tiene 50.000 empleados, Instagram tiene 300 empleados, a pesar de que tiene 250 millones de usuarios, es decir, un grupo muy pequeño de empleados que tienen la capacidad de explotar estos datos, y una enorme cantidad de población que recibe una retribución mínima por los servicios. Es cierto, alguien me puede decir, bueno, pero cuando yo uso Facebook, no pago por Facebook, entonces, bueno, tengo una retribución. Es verdad, pero Facebook, tus datos los comercializa muchísimas veces, y entonces hay una plusvalía permanente y en crecimiento. ¿Y saben cuál es mi preocupación? No solamente esta nueva simetría, sino que además creo que nuestros estados, y lo planteo en plural, también son un poco vasallos digitales. En esta idea de que el ciudadano debe autorregularse y debe defenderse solo, entonces el Estado pareciera que no se le olvidó que tiene que cuidar a la ciudadanía en este tema. Y entonces llegan tarde con legislaciones incompletas, con penalizaciones imperfectas a estas empresas que hoy día están generando una situación de mucha adversidad. ¿Y saben qué? La educación no está ajena a este tema. Aquí es fundamental, desde la educación, pensar en cómo reforzar una nueva cultura frente a estos temas. Un alfabetismo de datos que nos deje entender estos temas. Este no es un tema solo de expertos, de científicos y programadores y de abogados. Este es un tema mucho más transversal. Es un cambio en las reglas del juego. No podemos entrar a la revolución 4.0, como le quieran llamar, si no entendemos que esto va a implicar nuevas habilidades y nuevos derechos. Ignorar la importancia de un alfabetismo crítico digital o una ética de los datos es asumir que elegimos no elegir. ¿Y saben qué? La educación no está ajena. Quiero dar un ejemplo antes de terminar. Aquí tengo un ejemplo de un análisis en educación de un investigador que decidió cruzar dos ejes. En el eje horizontal, el nivel de esfuerzo que ponen los alumnos en línea, y en el nivel vertical, el nivel de desempeño académico, es decir, las calificaciones. Entonces, tenemos en azul a las mujeres y en verde a los hombres. Entonces, los puntos van variando a medida que va aumentando el nivel de esfuerzo del desempeño. Ahora, lo interesante está es que podemos hacer un zoom, esto es un ejemplo, por supuesto, a un estudiante en particular. Y podríamos ver cómo un personaje, durante el curso, transita utilizando estas herramientas mediatizadas. El estudiante invierte mucho esfuerzo en la clase, mucho trabajo en la plataforma, pero solamente al final empieza a mejorar su desempeño. ¿Sí? Entonces, si nosotros no entendemos cuáles son las reglas de este recorte de la realidad, podríamos, por ejemplo, sacar un análisis parcial y ver que este es un mal estudiante, porque en verdad no está mejorando sus calificaciones. Pero si tenemos un zoom back y vemos un poco en realidad, vemos que esa realidad después cambia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para incorporar a los algoritmos en el contexto educativo sin hacer esos recortes de realidad? Es una de las preocupaciones que yo tengo hoy día en la discusión. A todos nos tocó ver esta imagen que era bastante decadente, de un estado completamente analfabeto y de un joven que se reía en la nariz de los legisladores, ¿no? Y entonces esto nos habla de una asimetría que no es solamente en Estados Unidos, me parece que aplica en todos nuestros países, incluso la legislación europea
se trata de poner al día de algo que la verdad es que debe haber pasado hace 10 años por lo menos. Y aquí me parece pertinente, ahora que tengo un amigo filósofo al lado, la reflexión de Luciano Floridi. Luciano dice: nosotros somos organismos informacionales y necesitamos proyectos de sociedad de información maduras, basadas en no basadas en nuestras fortalezas, sino en nuestras fragilidades. Estimados, tenemos que desarrollar nuevas capacidades en este campo. ProPublica puede ser un camino para avanzar en esto, en desarrollar nuestras habilidades. No es para caer en una paranoia tipo Black Mirror, pero sí hay reglas del juego que están cambiando y tenemos que pensarlas en profundidad. Gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de contarles lo que yo creo, lo que yo pensé sobre las preguntas que se plantearon en el panel, quería contarles cómo me relacioné con esas preguntas. Porque me parece que el contexto de mi relación con las preguntas va a dar un poco de sentido a mis respuestas o a mi posicionamiento. Primero, yo no tengo la menor idea qué quiere decir el algoritmo educativo. No tengo la menor idea. No conozco esa discusión, no la sigo, no sé, y lo que no hice fue ir a enterarme. Entonces sigo sin tener la menor idea. Y con eso me aproximo al problema del algoritmo educativo. Esa es la posición. Y ahora, 3 premisas que me parece que son útiles para cualquiera que se sienta en un foro para tratar de agitar una discusión, y mucho más si es de educación, que me las aplico a mí mismo. La primera, siempre ser muy exagerado. Hay que tratar de extremar las posiciones, porque las posiciones extremas son las que generan debate. Entonces voy a ser exageradísimo en lo que diga. La segunda es nunca dedicarse a tener un micrófono para informar a los otros de nada. No son los foros informativos. Yo no tengo que contar cosas que yo sé y supongo que ustedes no saben. Este no es el foro para eso. Yo tengo que tratar de transmitir alguna reflexión y que esa reflexión provoque algún tipo de efecto que nos ponga a discutir mejor. Y la tercera, la más importante, no es necesario decir lo que uno cree. Uno puede inventar posiciones útiles para el debate. Es mucho más importante que uno diga algo útil para el debate que decir la verdad. Porque el compromiso nuestro en realidad es provocar debate. No venir acá en una especie de sincericidio innecesario. Porque además probablemente si no fuésemos ni exagerados y muy sinceros sería mucho más aburrido. Entonces yo creo que a este panel probablemente le falte un personaje, y ese personaje voy a tratar de encarnarlo, que es el pesimista cínico. Así que me voy a dedicar a construir la posición del pesimista cínico. Leí todo esto y encontré 3 o 4 palabras en las que me interesé y hago mi reflexión. Primero, la palabra algoritmo. ¿Qué es bueno de la palabra algoritmo? ¿Qué podía rescatar yo de la palabra algoritmo? Yo diría: qué bueno que a la educación pueden llegar fórmulas, porque estamos saturados de discursos. Si fuéramos capaces de cambiar tanta retórica y tanto discurso por alguna formulita, algo vamos a ganar, por lo menos síntesis. Y la síntesis ya es un valor. Creo que el discurso educativo tiene muchísimas dificultades para estructurarse como fórmula. Y Lacan nos enseñó que cuando hizo con el psicoanálisis eso, ganó un montón. Sacó al psicoanálisis de la retórica interminable y lo puso en unas fórmulas que nos permitieron ver algunos elementos de estructuración simbólica claros, recortados, negro sobre blanco. Y eso me parece que le falta a la educación. Como somos muy discursivos, entonces siempre tomamos posiciones aditivas. Entonces decimos que estamos de acuerdo con uno y también con el otro. Y que la tecnología, pero lo humano. Y que esto y lo otro. Y entonces construimos esas cosas gigantes de libros de 500.000 páginas donde asumimos que todo es verdad. Y yo creo que a la educación lo que le falta es descarte. Entonces nos faltan fórmulas y nos falta la otra cosa que proviene de las fórmulas, que es un poco de sangre. La sangre de los costos que tiene todo esto. Si vamos a cambiar la educación, o quisiéramos cambiar la educación, va a haber alguna violencia. Quiero decir, si uno llega a una escuela y quiere cambiar las cosas, algún profesor se va a ir puto por la puerta pegando un portazo. Si eso no pasa, nadie cambió nada. Porque hay muchos profesores absolutamente indispuestos para soportar el cambio. Y yo no veo esos costos. No veo esas pequeñas manchas de sangre de alguien que dijo algo en serio
y que le dijo a alguien, eso ya nunca más en la vida va a ser así. Bien, segunda cuestión, ¿qué pasa hoy? Hacia la pregunta. Yo llevo vivido 5 países en América Latina haciendo más o menos lo mismo, visitando escuelas, conociendo los sistemas educativos, hablando con profesores, menos, pero también hablando con alumnos, hablando con gobiernos, hace 20 años. Y yo diría, para usar la exageración que pregoné, no pasa absolutamente nada. Todo lo que pasa es infinitesimal y no tiene ningún impacto a escala suficiente para que acá digamos que está pasando algo. Me refiero a América Latina. No conozco, con el grado de exhaustividad y profundidad que conozco esta región, otras regiones. Pero acá, significativo, no pasa nada. Y peor, todo lo poco que está pasando, mucho más que indicadores de un cambio en marcha, son indicadores de pequeñas piezas para que no pase nada. Ni con la tecnología, ni con la pedagogía. Y no me parece que sea por desidia o por impericia, me parece que es una resistencia activa, organizada y eficiente. No necesariamente consciente, pero es una resistencia. La escuela como institución y sus miembros resisten firmemente y activamente cualquier transformación. Y están teniendo un éxito colosal. Colosal. ¿Por qué resisten? Porque el rediseño de los ambientes de aprendizaje es una cosa política, ideológica, no es una cosa técnica. Es decir, cuando uno se mete a rediseñar los procesos educativos, se está metiendo con las creencias más profundas de la gente. Tumbar el positivismo, mostrarle a alguien que la verdad es una construcción social colectiva, es una discusión muy subjetiva, muy personal, muy íntima, por lo tanto muy complicada. El positivismo no es una afiliación técnica, es una afiliación religiosa. Y cuando uno se mete con la religión, provoca reacciones del tamaño de las reacciones religiosas. Entonces, creo que lo que hay que hacer es asumir la índole de la discusión que tenemos. Y yo creo que hay que sacarla del ambiente técnico y ponerla en el ambiente político, ideológico. Yo no creo que el cambio educativo se gestione ni desde las escuelas. Descreo profundamente de los profesores. Creo más o menos en los alumnos, pero sí creo en la educación. Digo más o menos en los alumnos porque creo que hay algún punto de ebullición que podríamos explotar, siempre y cuando los podamos sacar, como me contaba Axel que hizo ahora, de la máquina estereotipada que son las instituciones educativas, donde el alumno parece un idiota, que después no es un idiota, pero ahí adentro parece un idiota, un estereotipado, que siempre repite fórmulas dichas muchas veces. Yo estoy muy cansado de los profesores. Yo sé que demográficamente hablando y socialmente hablando, sacarlos a todos y poner todos nuevos no es posible, pero me encantaría. Me encantaría. Creo que es una no sé cómo llamarlo, un espacio social, un perfil social absoluta y terriblemente desgastado, cansado, corroído y sin salvación. Hay que refundarlo, sí. Si me incluyo en esos, porque fui muchos años profesor, yo también seré uno de los que habrá que cambiar. Pero no por redimirme a mí, voy a redimir un colectivo que no tiene justificación. Bien. ¿Quiénes, entonces, o cuál es el perfil de los que pueden provocar alguna transformación que tenga sentido? Yo creo que encontré algunas enunciaciones paradojales, pero que me parece que dicen un poco me parece qué tipo de agentes podrían trabajar en educación. Lo primero que diría duramente es que la educación la van a cambiar no educadores. No somos los educadores que vamos a cambiar la educación. Hay algo de los outsiders que va a traer una mirada más limpia, más renovada y más profunda. Me parece que así como los profesores están supervisados, los educadores también lo estamos. Pero lo que es curioso y lo que es difícil es que deberían ser outsiders
outsiders expertos, y eso no es tan fácil. O por otro lado decía intuitivos maduros, que tampoco es fácil de encontrar. En general la intuición se pierde con la madurez, ¿verdad? Y conseguir que haya gente con recorrido que mantenga confianza en su intuición es un animal raro. Bueno, ese animal raro para mí es muy importante en este tipo de debates trabados. Y por otro lado, en el sentido más encomiable de la palabra, la educación la van a cambiar políticos, no gobernantes. La va a cambiar gente con pensamiento político. Porque el tipo de cambio que la educación necesita es un cambio político. Es un cambio de enfoque general de su estructura general. Yo creo que hay un secreto para todo este avance y que yo lo vi bastante, que es tratar de entender cuál es la relación entre experiencia y reflexión. Nosotros somos un colectivo especializado en reflexionar hasta el infinito y posponer incesantemente la experiencia. Es decir, y voy a poner un ejemplo siempre muy eficiente. El mismo director de una escuela que a sus hijos le compró un celular a los 4 años, después de pensarlo 33 segundos, lleva 17 años pensando si compra un iPad en la escuela. El mismo sujeto, para sus alumnos, reflexiona hasta el infinito y pospone eternamente la experiencia de ponerle un aparato en las manos. Y a su hijo hace exactamente lo contrario. Se lo pone y después mira qué hace con el problema que compró. Yo creo que en la educación deberíamos hacer este movimiento. Nos faltan experiencias nuevas para tener reflexión nueva. Lo que va a renovar la reflexión es una experiencia descontrolada. Quiero decir nueva. Es decir, creo un ecosistema de experiencias que no controlo, que no puedo predecir, y lo que me devuelve ese conjunto de experiencias descontroladas es materia de renovación de mi reflexión. Si no, estamos en un loop eterno donde siempre reflexionamos las mismas variables sobre lo que no se puede hacer o lo que ya vimos que se hizo de varias maneras y volvemos a repetir sobre eso. Entonces esto se fractura por la experiencia y no por la reflexión. Ningún libro nos va a romper este ecosistema, nos lo va a romper una cantidad de decisiones terriblemente audaces sin garantías. Y esto en la escuela es muy difícil de decirlo, porque si uno dice eso, inmediatamente todo el mundo dice, los alumnos cobayos, prueba de nuestras experiencias. Sí, efectivamente sí. Todo eso sí. Porque si no hacemos eso, no hay manera. Entonces, para terminar, yo creo que es muy importante en reflexiones como estas ser conscientes de que estamos parados encima de un fracaso, por lo menos temporario, es decir, por lo menos coyuntural, pero no nos está yendo bien con todo esto. Hablamos mucho, decimos mucho, creemos mucho, nos ilusionamos mucho y pasa poco. Yo creo también que tenemos que tener claro cuál es no solamente el tamaño de la dificultad de lo que enfrentamos, sino también la índole del desafío que enfrentamos. Tenemos que saber que tiene costos y tenemos que verificar que los costos se producen, porque si no se producen los costos, no se produjo el efecto. Yo creo que lo que tiene que cambiar fuertemente es la oferta educativa y no esperar que la demanda educativa nos marque el camino. Y eso necesariamente va a provenir de élites. No digo de élites acomodadas, sino de grupos pequeños incidiendo sobre colectivos mayores. De intuitivos medio aislados, francotiradores que disparen contra el ecosistema y lo hagan fragmentarse. Y a partir de esa fragmentación, los agentes del ecosistema comienzan a tener una reflexión obligatoriamente diferente sobre su propia práctica. Y creo que con esto cumplí mi cometido. Muchas gracias. Bueno, ahora que sabemos que regalamos nuestras creencias más íntimas y que el sistema no tiene salvación, podríamos ir a cenar.
y divertirnos un rato. Coincido, Pablo dijo que no le gustaban las versiones aditivas de estas cosas, pero lamentablemente voy a tener que decir que coincido con los dos, con él y con él. Empecemos con el tema que trató muy bien una educadora que se llama Elizabeth Ellsworth, que escribió en el año 1977, hace casi 40 años, un libro que se llama Posiciones en la enseñanza. Y Ellsworth dice que escribió su libro, ella venía de los estudios fílmicos, cuando vos hablas que hay que venir de afuera, ¿no?, para resquebrajar el sistema. Estudiaba cine, era profesora de cine, y ella decía que en los estudios fílmicos había una pregunta que es la que daba el DNA de la película. Cada película tiene un DNA. Y ese DNA es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿quién piensa esta película que eres tú? Y que los directores, que realmente hacen muchas de las cosas que pide Pablo, son aquellos que piensan que tú eres un ser contradictorio, eres un ser con inconsciente, eres un ser problematizador, eres un ser a lo que nadie te alcanza, eres un ser que estás en búsqueda, eres un ser que estás haciendo preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. El equivalente para los docentes sería: ¿quién piensa esta clase que eres tú? Y lo que piensan las clases que eres tú son muchas de las cosas que él denunció. Piensan que es una persona que va a responder preguntas, piensan que es una persona que tiene que saberse currículum de memoria, piensan que es una persona que tiene que portar bien, piensan que es una persona que tiene que ser un buen ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Ellsworth decía que había 3 elementos básicos que convertían a la pedagogía en algo imposible. Y lo que vuelve a la pedagogía en algo imposible es que existe el inconsciente. Y como existe el inconsciente, nada de lo que yo diga va a llegar jamás como yo quiero que llegue al otro. Es imposible. Sin embargo, los docentes queremos, no en mi caso, pero los docentes quieren transmitir, y que eso que se transmite llegue como espejo hacia el otro. Por eso ella usaba una fórmula lacaniana que decía: enseñar es dar lo que no se tiene. Y si uno enseñar es dar lo que no se tiene, entraríamos en toda esta problemática de el maestro ignorante y de todas estas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con imaginar el vínculo escolar como una estructura relacional de una complejidad infinita y que no puede ser suturado nunca, ni por un contenido, ni por una historia, ni por una decisión personal. Entonces, en ese sentido, yo coincido completamente con Ellsworth, y como dice Pablo, que no hay que discursear, sino que hay que hacer. Desde hace muchísimos años, en la Universidad de Buenos Aires, donde tenemos un laboratorio de innovación pedagógica, cada cuatrimestre hacemos exactamente esto. Hace 10 años yo decidí que no iba a dar nunca más una clase, y lo cumplí a rajatabla. Pero soy profesor titular de la Universidad de Buenos Aires por concurso. Entonces, ¿cómo hago para dar una clase y estar en la universidad? Bueno, lo que hicimos fue imaginar un nuevo dispositivo que cambiara el lugar del docente. Empezamos a hablar de no docentes. Un dispositivo que cambiara el lugar del alumno. Empezamos a hablar de no alumnos. Decidimos que no íbamos a transmitir información, sino que íbamos a hackear la clase. Íbamos a intervenirla, íbamos a modificar, hackearla en 5 dimensiones, íbamos a hackear el tiempo, íbamos a hackear el espacio, íbamos a hackear los contenidos, íbamos a hackear la evaluación, íbamos a hackear los vínculos. Y eso empezó hace 10 años. Y hicimos un proyecto que le comentábamos hace un rato a él, que se llamó el Proyecto Facebook y la Postuniversidad. Donde en el año 2009, donde había solamente 40.000 personas dentro de Facebook en la Argentina y 100 millones en el mundo, decidimos poner a todos los alumnos dentro de Facebook. Teníamos 80 en ese momento, 40 tenían Facebook. Acuérdense que la UBA es UBA marxista, por lo cual los alumnos sabían en qué iba a convertirse Zuckerberg, entonces decidieron que ellos no iban a tener una cuenta en Facebook. Nosotros somos estalinistas suaves y les sugerimos que o se metieran en Facebook o se fueran de la cátedra, suavemente, fue todo muy consensuado. Entonces ellos decidieron que se iban a meter en Facebook, pero iban a borrar sus perfiles, no hay ningún problema. Y entonces nosotros durante 2 cuatrimestres, porque lo hicimos primero con 80 alumnos y después lo hicimos con 170 más, hicimos un proyecto colectivo de ver cómo sería estudiar Facebook, dimensiones de Facebook, la arquitectura, la economía,
el uso de los medios, la construcción de identidad, etcétera, desde dentro de Facebook. Entonces cada grupo, estas comisiones de trabajo práctico, cada una tenía su espacio ahí. Y avanzamos muchísimo, después hicimos un segundo semestre y a partir de ese año decidimos que todos los años íbamos a hacer un proyecto diferente. Hicimos el proyecto Facebook, después hicimos un proyecto rediseñar y ahora en este momento, anteayer, yo estuve en la universidad, que cada vez se vuelve más interesante porque está tomada la universidad por alumnos que dicen que hay 6 gremios docentes en la UBA, 5 levantaron la toma, pero uno que es el minoritario decidió no levantarla, los alumnos tampoco, entonces no dejan entrar a los profesores porque de esa manera defienden la universidad pública, dejando a los alumnos y a los profesores afuera. Es una forma curiosa de defenderla, pero en fin, son muy ocurrentes. Nosotros, entonces, como nosotros hackeamos la toma, entramos, igual, a veces nos sacan los bancos, entonces nos sentamos en el piso, o en los pasillos, y llevamos nuestros cañones y nuestras informaciones, y seguimos dando clases. Entonces, esto venía a cuento de lo que decía Pablo, y coinciden todos, sí, la reforma, la revolución, las modificaciones las van a hacer estos agentes maduros, pero al mismo tiempo impulsivos, la van a hacer los políticos, no los funcionarios, la vamos a hacer, porque la estamos haciendo, en pequeños núcleos, en pequeños lugares, etc. Ahora, volviendo a lo del algoritmo, que es lo que nos convoca acá, yo había preparado una presentación que no la vamos a ver, pero que tenía que ver básicamente, claro, porque no hay que verla, si la vamos a ver estaríamos haciendo lo de siempre. Pero podemos averiguar de qué se iba a tratar la presentación, ¿no? Eso ha sido interesante saber de qué se trataba, pero quedará ahí, está ahí guardada, no será de algún lado. Pero eso retoma los temas que trató Cristóbal. Nosotros estamos viviendo en un mundo VUCA y en un mundo GAFA. Este mundo VUCA es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un mundo GAFA porque está dominado por estas empresas, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, probablemente también Microsoft, probablemente también Netflix. Y todo lo que dijo Cristóbal es absolutamente cierto, le hemos regalado nuestros datos, le hemos regalado nuestra privacidad, decidimos con muy poca información, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tiene interesante el algoritmo, me parece, si enhebramos estas dos posturas, es que uno podría imaginarse que el algoritmo es un outsider. Podríamos imaginar el algoritmo como outsider. Porque yo mi presentación era justamente al revés. Mi presentación lo que iba a plantear es por qué los algoritmos son muy malos educadores. Pero malos educadores en el sentido que decía Cristóbal. O sea, malos educadores en el sentido de que son algoritmos de recomendación que así como Netflix cuando ustedes ven una película les recomienda otras, estos algoritmos, si ustedes estudian ciertas cosas, van a recomendar otras cosas. Hay todo un trabajo ahí atrás de cómo se usan los algoritmos, ¿no? Estamos viendo esta era del asombro. Y acá, por ejemplo, le gustó el otro día Axel, este libro que acaba de salir, Algoritmolandia. Tiene un trabajo muy interesante. No habla de educación este libro, salvo en 2 artículos, que son estos 2. Y en particular en este de Débora Shapira, que es un artículo donde habla loas maravillosas acerca de los algoritmos. Según ella, los algoritmos mejoran el rendimiento, si uno pasa por los algoritmos, va a aprender rápido, etcétera, etcétera. Y si uno se mete en la historia, esto que le gusta mucho a Cristóbal, estos son libros del año 60, estos de ahora, ¿por qué estamos en contra del average, de los promedios? Pero este es un libro de los años 60, donde hablaba de que efectivamente el futuro de la educación pasaría por la automatización, por la algoritmización y por la reducción de costos. Por la reducción de costos, porque esto tiene que ver con eficiencia, básicamente. Es decir, todo lo que tiene que ver con algoritmos no tiene que ver con aprender mejor, no tiene que ver con la personalización, tiene que ver con reducir costos, etc. Sobre la base de un dato que es clave que ustedes sepan cuál es ese dato, y ese dato es que en Estados Unidos el tuition en los últimos 30 años aumentó 500%, 4 veces más que la inflación. O sea, Stanford pasó de costar $20.000 por año a $60.000 por año. Y la deuda total que tienen los alumnos en Estados Unidos es de 1.3 billones de dólares. Es mayor que la deuda total actual de todas las tarjetas de crédito juntas. Y eso es parte del sistema y de todo esto que está, tenemos que abaratar el sistema, ¿no?
Ahora, cuando uno quiere saber de qué estamos hablando en estas cosas, lo menciona esta mujer, está este sistema Newton, que es un sistema, después tienen que mirar todas estas cosas, después le paso a Axel estos datos para que te los pase. Es un sistema algoritmizable que permite supuestamente aprender mejor. Está lleno de sitios que van en dirección de lo que José Ferreira, que es el presidente de Newton, llamó: tenemos que pensar en profesores robots, en robot tutores, ¿no? Y todos estos sitios, que hay muchísimos, muchos de los cuales terminan yendo en dirección de las grandes compañías de libros, Pearson, Santillán, etc., que terminan comprando todos estos sitios, tienen mucho que ver con esta cuestión de la algoritmización, la idea de Skinner, la idea del tutor privado, que hace muchos años que pensaba en eso, ¿no? Y acá viene lo que me parece lo más interesante, es la pifia permanente de los algoritmos, ¿no? O sea, la pifia permanente de los algoritmos. Fíjense, un algoritmo de estos de reconocimiento, ¿no? Ven un panda. El panda, ¿es un panda? Ahí puede ser un panda, 57% de chance que sea un panda. No, es un gibón. El panda es un gibón. Así también pasó que vieron a una persona negra y le dijeron es un gorila. O el chatbot de Twitter que empezó a hacer comentarios racistas, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? O sea, está lleno de este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué sería este futuro algorítmico de la educación, no? Ya este hombre que escribía en la década del 60 pensaba la revolución industrial en la educación tiene que pasar por estos algoritmos. Y esto es súper interesante. En el año 2012 se pusieron de moda los MOOCs. Y el MOOC más famoso del mundo fue el que hizo este señor, Sebastian Strum, que fue el MOOC de inteligencia artificial, el primero del mundo, de Stanford, en el cual se anotaron 160.000 personas. Y lo terminaron 30%, lo que es una cifra realmente muy potente, ¿no? Strum, que era un tenured professor de Stanford, decidió salirse y hacer su propia empresa. Y hacer empresas que tenían que ver con los MOOCs. Y tenían que ver fundamentalmente, hay 3 empresas, las 3 empresas más importantes que están ligadas a este tema, fueron Udacity, que la fundó Strum, Coursera, que fue fundada por Andrew Ng y Daphne Koller, que también eran de Stanford, y edX, que fue fundada por Anand Agarwal, que también era del laboratorio de inteligencia artificial del MIT. Todos los MOOCs vienen de inteligencia artificial, como este. Y esta mujer escribe un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, cuyo capítulo 3 está dedicado a la educación. Tienen que leerlo, después te lo paso, tienen que leerlo. Porque esta mujer, ella fue una profesora de matemáticas, siempre les gustó la matemática, se fue a trabajar a Wall Street. Toda la gente que trabajaba en computación se fue a Wall Street. En la universidad ganaban $100.000, en Wall Street ganaban $1 millón. Entonces estos se llaman los quants, los cuantitativos que tienen que ver con estos temas. Entonces ella fue y volvió, y las cosas que cuenta son increíbles, increíblemente negativas, ¿no? Para la educación, para ella también, porque ahora se volvió pobre de vuelta. Espero que haya ahorrado cuando estaba en Wall Street, ¿no? Entonces, acá viene lo que decía Pablo recién. Cuando nosotros estamos hablando de la reforma educativa, de la reforma del aprendizaje, de la reforma de enseñar, piensen en la reforma que a ustedes más les guste, pon la reforma. ¿Cuál es la especialidad de la escuela? Reformar la reforma. Y neutralizarla. La que sea. Salvo que entres por la puerta de atrás, como hizo Ceibal, y las computadoras se usen como plan que tiene mucho más que ver con el bienestar social, no es exclusivamente educativo, entró por el costado. En Argentina eso fue muy buenísimo, que las máquinas le distribuyera el ANSES, no el Ministerio de Educación. Porque cada vez que viene el Ministerio de Educación, y ayer se aprobó, bueno, vamos a ver lo que se aprobó ayer, ¿no? El Plan Nacional de Robótica e Informática, impulsado por el Ministerio, bueno, les tendríamos que recomendar a nuestros amigos que están ahí, que son amigos nuestros, a pesar de todo, lo que decía Papert, ¿no? La computadora, en vez de ser usada para reinventar la escuela, fue usada finalmente en 2 libros maravillosos, uno se llama Mindstorms y otro se llama La computadora de los chicos, fue para que en vez de que los chicos programaran la computadora programara a los chicos, ¿no? Y a pesar de todo, como estamos acá con ustedes, nos gusta San Andrés, nos gusta Artópulos, nos gusta Arriba, nos gusta la Semana de Educación,
por más que estos algoritmos, estamos viendo en un mundo lleno de ideas, nos interesa permanentemente seguir investigando, seguir avanzando. Existe este libro, es un libro rarísimo que se llama The Stack, que habla del modo en que el software conquistó al mundo. Porque de eso no podemos hablar de todas las cosas, pero en realidad lo que divide la historia en dos, así, ¿vieron que antes se decía antes de Cristo, después de Cristo? Bueno, ahora se dice antes de Google, después de Google, antes de Facebook, después de Facebook, y se dice antes del software y después del software. No tenemos idea de la penetración, de la pregnancia y del dominio, no físico-material, sino simbólico-psicológico, que tiene el software en todo lo que pensamos, decimos, respiramos, nos movemos en cada lugar. Este señor hizo ese trabajo increíble de ver la relación entre software y soberanía, mostrando exactamente un tema político que trató muy bien Cristóbal al principio, y es que los estados abdicaron, son vasallos de los señores feudales que son las empresas GAFA. Y esto parece un chiste, pero no es ningún chiste. Este es el futuro de la humanidad. Si eso no se revierte, aunque sea tarde y mal, estamos cocinados. Y eso es lo que no iba a decirles. Muchas gracias. Is everybody okay if I talk very fast or very slowly in English? Is that okay? I'm exhausted. I've never felt in more need of a soft focus corporate presentation where I can seek refuge in 10 banal slides. I am desperate. I'm desperate. And nor have I ever been more puzzled, challenged, insecure, unsafe about what I want to say. So that's okay. Yeah. Pan Sibal, one of my heroes. If an organisation can be a hero, then they are one of my heroes. But the presentation from Cristobal is a kind of cross between the Black Mirror that he talked about and our absolute shame as human beings because we did a dirty, dirty deal. Our data for tech, and you feel filthy, and you all want to go and have a shower to cleanse yourself of the dirty deal that you did. Pablo, the entrepreneur, the provocateur, who wants to, just like they wanted to in Paris in 1968, take up the paving stones because they were convinced that there was sand underneath the streets of Paris. Yeah, he's convinced that the sand and beautiful beaches and learning orchards all under these schools, these rigid, conservative, horrible, I'm being provocative too, institutions. Yeah. Then this beautiful professor from the Buenos Aires University who's hacking the classroom. Yeah. He's such a good pedagogue, he's such a good teacher that he tells us, I'm not going to use a PowerPoint because I'm subverting the system. Then what does he do? He uses a PowerPoint. So beware of professors hacking the classroom. It's quite simple. So I'm clearly the only one that you can believe. I've also travelled further. I'm more tired than they are. What else? When did it all start, this disaster? Yeah, let's just pack up. Yeah, let's pack up every ideological load of rubbish that we have in our bags. I think it started in 1994 with a shop called Tesco. Does anyone know about Tesco? It's a supermarket. Yeah. And they introduced a thing called the club card. Okay. Yeah. And the managing director of Tesco is alleged to have said
at the board meeting where they looked at the results of this retail card. It was a prototype. Yeah, they were hacking the supermarket. He said, "You taught me more about my customers in 30 minutes than we found out in 30 years." And that was just a prototype. So these cards, yeah, this is selling our data for little pieces of paper that say, if you come next week, you can have 14 points on your club card. It's nice that we've also had someone mention Facebook before. I have to consistently deny that we've worked for Facebook in the last 2 years, but it's kind of become like a swear word. But the level of shock and the level of, I think, exposure with 87 million people's data used by, and these are new words by the way, they might not be that old, but data brokers, Cambridge Analytica, the battle that we've seen in the UK, the United Kingdom, over trying to find the links between how data was used by politicians in the States and politicians in our Brexit campaign, our campaign to leave the European Union, which, by the way, was a dry run for Trump's campaign. It was a practice session on data. Yeah? Because you've got to hack data, you've also got to work quite hard with data. That's why you have data brokers. But that kind of sense that, you know, that kind of data, and I thought that was fascinating, that PowerPoint there where you were showing the kind of the visuals of Zuckerberg and the emotions of Zuckerberg. I mean, I'm not sure what I thought about that Senate appearance. Is he either a marvellous fool, or is he absolutely intuitive? This is Zuckerberg, intuitive, wise, and far more sophisticated than we all know. I don't know. But what is it about schools that really irritates? What is it about schools that, you know, I can hear Pablo speaking, and there's so much truth in that. The world of retail turned upside down. The world of travel turned upside down. How you book hotels, how we listen and take advice on partial information. Don't forget that warning from our first speaker. But actually it seems that education on the surface seems resistant and incredibly conservative, incredibly difficult to change. And if you look and just reflect, and I think that's what things like this Education Week are about, is reflect on your own schooling. Did it do you well? What do you remember from your schooling? What do you remember from your primary school days? And how do you feel now being at university? Are you fully equipped for what you're facing, what you're thinking, what you're struggling with? So it's really interesting why our schools, colleges, and indeed universities, I think, resistant to the digital economy, resistant to digital tools, resistant to tools that I think can help teachers, educators reduce their workload. Why are they resistant to digital textbooks that can be updated weekly? Why are they institutions that seem separate from the world of work? Please don't expect an answer from this top table. But just to analyse the situation, to have a kind of sense of reflection is really interesting. I want to tell you about Sesame Credit in China. I heard a
fascinating program, radio program. But they use scoring mechanisms for citizens. It's like kind of credit scores, those absolutely, I don't know if you have them here, absolutely awful adverts where you feel insecure and inadequate. Yeah, don't forget the level of leverage that insecurity and feelings of inadequacy can make you do, by the way. Yeah, but this kind of sense that this is going to be mandatory by 2020 in China. That actually, if you have a high score, you will receive all sorts of benefits. You'll be able to travel to Beijing Airport on a fast road. You'll be able to this is Black Mirror, isn't it? Yeah, see? Yeah, it is. You'll be able to purchase credit and mortgages and housing, especially privileged access to services. Yeah? So think about it. You know, along this road, we've got a very, very poor citizen here who's only about a score of about 357. We've got a citizen here that's never said anything wrong. Think about this. Yeah, think about the implications of this for politics and politically. So there never has been, I would argue, and I think there's a similarity, and there are similarities here across this platform. There's never been a more important time for digital literacy. Yeah. And actually, survey upon survey, by the way, and we've just, in England, a survey by an organisation called JISC, J-I-S-C, has just surveyed about 35,000 students like yourselves. And by the way, just because you can use Instagram, I'm not being rude, doesn't mean that you have the capability to use digital tools to study. So digital capability for learning, that's just students. The digital capability of staff is really, really poor. So we're not about to sort of unfold this kind of digital nirvana. And I think why it is so hard is, yes, it's ideological. I think you were right. We've been in a fierce debate in England. Remember, England is a different education system from Wales and Scotland and Northern Ireland. And that devolution, yeah, so England, that devolution, different governments, different politics, different thinking about education. Wales, a much more collaborative system, no league tables of schools, a kind of sense that education is a good in itself, a public good in itself, forging ahead with digital in their schools. Not actually asking people, teachers who use digital, to do a random control trial for 47 years to prove that that a digital tool is useful. Yeah? This kind of sense of let's go and explore. It's a human endeavour. That's why it's so difficult, I would argue. England, we're obsessed with making sure that every school pupil in England, and I'm being provocative now, but every school pupil in England knows the dates of battles that the glorious Royal Navy has waged. And this knowledge versus skills, that knowledge, the Our Island story, this is political, yeah? The Our Island story, that knowledge is more important than skills. Like the knowledge, fanatics has been, I think, incredible. But also, I think we do ourselves no favours either. So I think the ed tech sector, the education technology sector that I work in and I support, I think has a rhetoric at times that verges on the evangelical. And I think we always, the magic wand rhetoric. If only we introduced technology, we would have
changes here, changes there, and changes everywhere. And that quite clearly is not true. EdTech can't operate in isolation. So the technology that we're seeing, we published something, and you can get it on our websites, is the EdTech 50. We wanted to look at products right across the UK educational landscape that were already being used by teachers. And one of the trends, and I think it answers some of the big challenges that were put down by Pablo, is the most successful EdTech products are beginning to be those that are designed by educators. So I think this is going to be a trend. The trend of edupreneurs, I hate the word, forgive me, I'm ashamed of myself for saying it, but the kind of sense of education professionals who step out of teaching and learning, they step out of those institutions, often with the same sense of frustration. Yeah, because often the innovators across education, their most successful tactic is to hide. Yeah, so educator innovators hide because they believe that if they're found out, yeah, it's going to be stopped. It's going to be shut down. But the most successful products, and I'm thinking some amazing maths products, I'm thinking some beautiful, truly beautiful products that inspire creative writing in young people. I'm thinking about products that encourage both maths, both writing. I think about particular products. Can you imagine a book, opening a book called Spy Quest, where you're reading the book, a book, yeah? People who love technology, by the way, they still love books. But you're opening this book, and then all of a sudden, with virtual reality, you're going on this spy quest. It's proven time and time again to be encouraging young boys, particularly. We have a crisis, I would say, with young boys reading. It's really encouraging young boys to read. So, robot fever is not enough. Yeah? So we can send 12 robots to every school in Argentina. Yeah? That is not yet an education technology strategy. So robot fever, just like tulip fever, like coding fever, yeah, isn't going to be really the system change that I think we all want and may interest you and you want as well. It's a start. And I think some of the ingredients of the future are going to be some of the work that I'm going to see on Friday. I'm not only interested in meeting Plants About, but also some of the work that the British Council, I'm here with the British Council, a very different organisation from it 30 odd years ago, different values, different set of cultures, I think. But to go to a place in Buenos Aires where English teachers, Argentinian teachers, are teaching English to kids, about 25,000, 30,000 young people in Uruguay every week, I think is some of the things that are beginning to happen. Some of the hype cycle, and Alessandro talked about edX, he talked about Coursera, we have our own called FutureLearn, where literally you can do courses. So, you know, very, very much agree with those sentiments that, you know, Harvard, artificial intelligence was one of the most popular courses. I think the most popular course last year was, would you believe, happiness. Yeah, that's interesting, isn't it? Yeah, you have to do a course in happiness. Yeah. So think about that. What I'm learning is that there are people who are changing education. I think they are isolated. I think they have very few access to networks that truly support them. I think that the digital university is a very, very long way off. Think about your experience here. Think about where you want to get to. It's an incredibly hard journey.
Really proud to be here, really proud to be at St Andreas. Absolutely delightful invitation. Thank you very much. That's the end of my corporate, smooth presentation. Do I think there's sand beneath the cobblestones? Yes. Do we need to nurture our optimism about there being a different way? Yes. Do I think education, technology and algorithms can be a force for good? Yes, I do. If you can predict that a student may be more susceptible to suicide by being able to monitor their attendance and their lectures, the deadlines of their work, and you can do this easily as a personal tutor, and it's happening in British universities. If you can save lives through algorithms, then you know what? There's a little bit of hope left. It's not all Black Mirror and retail nightmare and Airbnb, TripAdvisor nonsense. Yeah, you can see where I am. But really, you've got to hang on to the teaching and learning. You've got to hang on to the big challenges. You've got to hang on to your own journey. And I think what we all want you to do is just, in moments like this, that are outside the formal curriculum, is just think about you as a learner. Yeah, what are the structures around you? What can you give back to this university? What can you need? What do you need in this journey? Maybe. Thank you very much.